Éxodo 3, 7, 9 y 10. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. ¿Qué vemos en este texto? Lo primero que vemos es un pueblo que sufre, un pueblo que clama al Señor, ¿verdad? De una u otra forma el pueblo de Israel clamaba al Señor en medio de su angustia. Yo quiero que hablemos de Éxodo 2, 23, 24. Vamos a ubicarnos allí. Dice: como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó sus gemidos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué significa la palabra gemir? Gemir es un sonido esforzado con que se expresa dolor, ¿verdad? Vemos cómo, por gracia del Señor, lo veremos más adelante, cómo el Señor escucha el clamor de este pueblo y le da libertad a través de Moisés. Pero en Segunda de Crónicas, la Biblia me enseña que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto nos enseña de que el Señor siempre tiene su oído presto para escuchar nuestro clamor, ¿verdad? Siempre tiene su oído presto. Él no se olvida de las promesas que le hace a su pueblo. Él no se olvida de lo que un día te prometió a ti o de lo que me prometió a mí. Amén. Hay una misión en este texto que leímos de Éxodo 3, 7, 9 y 10. Hay una misión. ¿Quién tenía que cumplir esta misión? A ver, lo primero, ¿en dónde encontramos la misión? Éxodo 3, 10. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿A quién le hablaba el Señor allí? Le hablaba a Moisés. Directamente esa orden era para Moisés, ¿verdad? Pero a veces somos tan inconscientes, dudamos de Dios porque vemos nuestras limitaciones físicas. Y Moisés tuvo el valor para decirle al Señor, en Éxodo 3:11 y en Éxodo 4:10, que quiero que busquemos Éxodo 4:10, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés le dijo al Señor: mira mi dificultad física, ¿verdad? Mira que yo soy tartamudo, yo no puedo, ¿cómo me vas a mandar a mí? Pero ¿cómo decirle eso al Rey de Reyes? ¿Ah? ¿Cómo decirle eso al Padre? Si Él es el único que escudriña el corazón del ser humano. Usted y yo podemos vernos por fuera, pero por dentro solo nos conoce Dios. Amén. Entonces, más sin embargo, Moisés dijo que no, yo no estoy dispuesto, yo no voy para allá. Así de sencillo. Mira que yo soy lento para hablar. En este tiempo, lo que Moisés tiene un nombre y se llama apraxia del habla. ¿Saben qué significa apraxia del habla? Apraxia del habla también es conocida como apraxia verbal. Esta enfermedad se le diagnostica en los niños. En realidad es un trastorno de la manera en que se producen los sonidos al hablar. Las personas que tienen apraxia, como Moisés, que en ese tiempo ningún médico
le dio ese diagnóstico, ellos tienen la idea clara en su cerebro, pero no tienen la capacidad de organizarla para sacarla, para fluirla, porque hay un trastorno en ellos que no se los permite. A mí me deja claro algo este texto que me explicaba. A mí me encantó cuando yo leí sobre esto, porque el Señor nos muestra con esto que Él no tiene limitaciones. A Él no lo limita tu situación económica, a Él no lo limita que tú seas sordo, que tú seas mudo. Al Señor no lo limita que yo diga físicamente no estoy preparada para llevar tu palabra, ¿verdad? El Señor no ve nada de eso. Moisés, un experto en buscar excusas. Él no quería, él no podía, él sentía temor de hacerlo. Pero el Señor siempre tiene el control de todas las situaciones. Y aunque Moisés no quisiera, él era el que tenía que hacerlo. ¿Ya? Esto revela que el Señor no se asombra con ninguna de nuestras excusas. Él sabe que normalmente los seres humanos somos así, pero Él también conoce cuál es la capacidad de cada uno de nosotros y de lo mucho que podríamos brindarle a la gente que está afuera, incluso a los mismos hermanos de la iglesia que están allí y muchas veces no los notamos, que necesitan un abrazo. Hermanos, yo respeto mucho la posición de que hay que cuidarnos, que el distanciamiento, que esto, yo solo respeto. Yo trabajo con una entidad que me exige hasta el cansancio esto. Es así, el COVID es una realidad, es una enfermedad que se puede pasarse por el contagio, listo. Pero usted y yo sabemos cuánto se logra con un abrazo. Hay veces que ni siquiera necesitamos que hablen, solamente necesitamos que nos abracen. Cuando tú recibes un abrazo sincero, llenas a la otra persona. A veces basta con que le digas a alguien, Dios te bendiga. Llegó a mi casa cierto día una persona, mi hija tiene su negocio, ya ustedes conocen. Y yo salí, me dijo, mira, yo necesito esto. Y yo, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y me miró y me dice, gracias. Y se le aguaron los ojos. ¿Usted sabe qué estaba pasando por la cabeza de esa persona? ¿Usted sabe cuánto bien le hizo a esa persona recibir ese Dios te bendiga? Y fue solamente una expresión. En este texto también encontramos una prueba de obediencia. ¿Para quién era esa prueba de obediencia? Para Moisés, ¿verdad? Y para el pueblo de Israel de cierta manera. Ellos estaban siendo sometidos a pruebas. El Señor no permite en nosotros las pruebas porque sí. Voy a ponerlo a sufrir. Vamos a dejarlo que corra y que por un ratico no. El Señor permite las pruebas en nuestras vidas para ver nuestro nivel de obediencia y dependencia de Él, para probar qué tan suficientes nos sentimos nosotros. Porque cuando nos sentimos muy suficientes decimos, no, yo eso no lo voy a hacer, espérate. O ahorita, estoy ocupada. Esto que les estoy diciendo, esto que les estoy contando de cierta manera cambió mi vida. Porque normalmente mi vida es corriendo. ¿Hay descanso en el Señor? Sí lo hay, pero mi trabajo tiene muchos afanes. Pero sí descanso en el Señor. Yo le decía a Dios un día, me voy a volver loca con tanta cosa, ¿cómo hago? Los cronogramas que me inventaba no servían. No servían. Cuando yo tenía algo organizado, ya venía otra cosa de mi trabajo. Y yo dije, bueno, esto no es lo que me va a acabar, porque a mí quien me está bendiciendo con este trabajo es Dios. Vi en ese instante el Auris, entra un mensaje que dice, cronograma de devocional de la iglesia, Sandra Gamar. Y entra el pastor, hermanos, ahí está el cronograma, las prédicas, Sandra Gamar. Y me llama la señora Ingrid,
Sandra, que tenemos tal actividad. Ok. Y llama a Mile, Sandra, tenemos que hacer tal cosa. Me han dado loca. Y las 100.000 cosas del trabajo. Y un día pensé en decirle al pastor, cuando usted vaya, pastor, lo hizo, yo lo pensé. Fue que el Señor me regañó. Cuando usted vaya a su cronograma, avísenme para ver si yo puedo. Era una forma de decirle al Señor, espérate que no tengo tiempo para ti. Gracias a Dios, ese Espíritu Santo que siempre está con nosotros, que lo amo, me hace caer en cuenta de las cosas inmediatamente. En algún momento que se me ha salido de las manos, de verdad, que he hecho todo hasta lo imposible y no he podido con un devocional Laudi, porque no, de verdad no he podido, no me da. Y hay cosas que son muy prioritarias en mi trabajo, me están pagando para eso. Pero del resto trato de no decirle que no a ninguno de la iglesia que me diga algo, porque considero que esta es mi nueva vida y que al Señor le debemos el tiempo y le debemos todo, amén. Amén. Totalmente le debemos a Él lo que somos. Siguiendo con la obediencia de la que estábamos hablando, a la que debía responder muy bien Moisés, ¿cómo creen ustedes que podía Moisés alcanzar cómo podía él pasar esta prueba? Aceptando el reto. Esa era la forma. Aceptando el reto de sacar al pueblo de Israel al otro lado. A mí me da risa porque yo leyendo todo esto, yo le pongo la parte dramática, la parte cómica. Yo digo, ¿cómo lo hubiera hecho Sandra Gamarra? Yo hubiera llamado al hermano Abel para que viniera por todos y lo hubiera ido pasando, ¿verdad? Allá no habían carros, no habían balsas. No, el Señor no, ese no era el estilo del Señor, ese no es el estilo del Señor. El estilo del Señor es hacerlo de una manera sobrenatural, de la manera que usted y yo nunca esperamos. Porque cuando tenemos una dificultad, Él aparece por el lado donde usted menos piensa. De ese lado Él nos bendice. Amén. A ellos les tocaba caminar y les tocaba caminar atravesando el mar. Nadie, quizás usted y yo hubiéramos dudado que todas estas cosas podríamos alcanzar, la verdad, pero Moisés pudo, a pesar de no querer hacer esto. ¿Cómo hace el Señor? El Señor en realidad no manda a sus hijos al camino, al proceso. Él no te manda a ti ni me manda a mí a que nos revienten allá. Vamos a mandar a Sandra. Y como no va preparada, pues que le den duro. No, Él no hace eso. Él es un Dios de orden. Nuestro querido Señor, Él preparó a Moisés de esta manera. Primero, le hizo un llamado, ¿verdad? Éxodo 3:10. Le hizo un llamado directo. Quiero que hagas esto, esto y esto. Segundo, le dijo paso a paso lo que él tenía que hacer. Y tercero, no lo dejó solo. Esta es la mejor parte de todo. Porque él no dejó solo a Moisés en medio de esta prueba tan grande. ¿Cómo hubiéramos hablado, Mari, nosotras si nos hubieran puesto a nosotros? ¿Cómo convencemos a la gente que nos siga? ¿Cómo? Solos no podemos. Tiene que estar el Señor siempre. Tiene que estar su Espíritu Santo siempre con nosotros. Nosotros no convencemos a nadie. Sin el Espíritu Santo no somos nada, hermanos. El Señor, en Éxodo 4:14, yo quiero que vean. Llegamos al punto en que el Señor se enoja. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Lo dejo hasta ahí. ¿Acaso no conoce el Señor mejores que nosotros? Pero aún así,
Aunque estuvieran otros mejor currículum que nosotros, que el de nosotros, el Señor nos sacó de allá, de donde nadie daba un peso por nosotros y nos puso acá adelante. Amén. Para el Señor, nosotros valemos todo. Fuimos, ¿cuántos se gozan en este lugar porque fuimos aprobados por el Rey de Reyes y Señor de Señores? No fue, ¿cuántos se gozan? No fue el mundo quien dio su aprobación. No fue el mundo que nos escogió, fue el Señor quien nos escogió. Dice su palabra que Él habita en la eternidad, conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él escribió nuestras vidas, Él sabe qué va a suceder en el futuro. Él nada lo hace al azar, hermanos. Él sabía que Moisés podía. Tal vez algunos de ustedes que están en este lugar dirán, pero yo sí podré. Y yo sí podré hablar. Pero Moisés no sabía hablar. Pero el Señor no lo dejó solo, dice su palabra. Dice además, en Éxodo 4, 14, 15. Sí es cierto que vemos el enojo del Señor, pero el Señor tiene todo bajo control y que ahí mismo le presentó una solución a Moisés. Dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en tu lugar, en lugar de la voz de perdón. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Aleluya. Miren lo que el Señor hizo. Ah, no puedes. Bueno, yo te busco a alguien que te ayude. Pero sí vas. A mí lo que me da risa de esto es que Moisés no se salvaba de esto ni que nada. A él le tocaba hacer esto. O sea, él no era Aarón. No era otro de ese tiempo, era Moisés. No es otro, hermana Ilse, no es otro, Evelyn, eres tú, son ustedes. El Señor no buscó a nadie más, ninguno para los ojos del Señor ocupará tu lugar, ocupará su lugar, hermano. Dios nos escogió porque nosotros somos los indicados para llevar su mensaje. Amén. Hoy el Señor nos dice que estamos preparados, no por nuestros conocimientos que al final nos vuelven necios, sino porque Él dirige nuestras vidas y a través de su Espíritu Santo nosotros podemos llevar su mensaje. Y su Espíritu Santo puede convencer al mundo de que la única salvación, el único Salvador es Cristo. Amén. Dios es lo mejor. Le dio seguridad y confirmación a Moisés. Veámoslo en Éxodo 14, 11. Dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿A quién hizo al mudo? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Estaba confirmando que él lo había hecho todo y que para él no hay nada imposible. Y que si Moisés no podía hablar, él era capaz de ponerlo a hablar en lenguas. Porque para el Señor es posible si tú le crees. Amén. Ahora el 12 dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Le dio la seguridad de que estaría con él, aunque vinieran las pruebas. ¿Verdad? Es aquí donde nosotros notamos, donde yo noto que Moisés comienza a depender absolutamente del Señor. Es aquí en este momento. Es aquí cuando Moisés empieza a depender del Señor. Se presentan muchísimas veces junto con Aarón frente a Faraón, pero no lo consiguen. Y una tras la otra, y el Señor mandando milagros y todo esto. Pero nada estaba fuera del control del Señor. El Señor sabía que todo eso iba a pasar. Él dice en su palabra que endureció el corazón del faraón porque él quería que su gloria se notara cuando el pueblo de Israel atravesara el mar. Entonces todo estaba en un plan perfecto.
mismo Jesús dependió del Padre en sus momentos más difíciles. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si él hubiera dependido de él mismo, no hubiera clamado al Padre, no le hubiera dicho nada al Padre, ¿cierto? Pero como sí depende, incluso Jesús nos da el ejemplo de dependencia del Señor. Entonces Él nos enseña con esto. Oye, si Jesús necesitaba del Señor, ¿cuánto más nosotros? Jesús vivía en santidad. Ahora nosotros no practicamos la santidad al 100%, o sea, yo creo que no alcanzaríamos ni el 50%, hermano. En Isaías 41:13, también vemos cómo Isaías depende del Señor. Dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Dependemos del Señor para que Él nos sostenga, para que Él nos proteja, para que Él nos levante y nos auxilie. Amén. Vemos también Salmo 73:26 que dice: podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna, gloria a Dios. Él es mi herencia eterna. Dependemos de Él para que nuestro cuerpo y nuestro espíritu se sostengan. Dice Salmos 94:18, y yo lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Vemos cómo, es impresionante, ¿verdad? Vemos aquí que si el Señor no edifica nuestra casa, que es nuestra vida espiritual, en vano son nuestros esfuerzos. Yo vengo al ayuno, yo vengo a la iglesia, vengo a los cultos, pero ¿y en dónde está mi comunión con Dios? Allí es cuando el Señor nos edifica más, cuando podemos escucharlo, cuando podemos sentir su presencia, no solo aquí en el tiempo de alabanza. Es tan importante el tiempo en casa, es tan necesario el tiempo en casa, porque si no tenemos comunión con Él, ¿cómo nos está edificando? Usted, si no tiene comunión con el Señor, por más que venga y escuche en este lugar mensajes bonitos, cuando usted salga de allí se le va a olvidar. Cuando usted pase esa reja se le va a olvidar. Porque no va a haber una consistencia dentro de ti que te haga, que ese imán que es el Espíritu Santo, que hace que todo lo que tú recibes aquí, que tú y yo recibamos aquí, se nos imprende en nuestro corazón. Amén. Ahora, de pronto algunos se estén preguntando: ¿y por qué yo debo hacer todas estas cosas? ¿Por qué? Sencillo. Marcos 16:15. Les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Marcos 16:15. A través de este mandato en Marcos 16:15, el Señor está probando nuestra obediencia. Hace rato, el Señor habla todo el tiempo, pero yo siento que de algunas semanas para acá, el Señor se está enfocando mucho en esto. Me di cuenta al finalizar mi estudio. Se está enfocando mucho en el llamado que tenemos y el cual debemos responder positivamente. No es solamente venir a la iglesia, así es que tengo que ir porque es un compromiso. No es solamente eso. El Señor hoy nos está diciendo claramente que tenemos un compromiso con Él,
no solo de escuchar, sino de llevar. Y aún de los que estuvieran aquí en este lugar, que no fueran cristianos bautizados, que solamente sean asistentes, también el Señor les está diciendo a ellos de que les está haciendo un llamado especial. El Señor hace un llamado especial a todos, no es nada más nosotros para que vayamos y llevemos el mensaje. El Señor ha visto la necesidad, dice Éxodo 3. Éxodo 2. Vi el clamor de mi pueblo, escuché sus gemidos. ¿Sabes cuánta gente hoy tiene hambre? Pero son cosas, ¿cuánta gente hoy no tiene para vestir? Terminan siendo cosas materiales, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente necesita de Cristo? ¿Cuánta gente necesita escuchar la palabra de Dios, que en verdad es el alimento espiritual que todos necesitamos? Podemos tener el closet lleno de ropa, podemos tener todos los zapatos que queramos, pero eso no da felicidad, hermanos. Pero muchas veces, cuando me meto al cuarto y le digo, Señor, gracias por ese cielo raso, gracias por ese closet, pero eso no me llena, eso no me llena. He llegado a tener la plata que menos piensan, el Señor ha derramado todo lo que ha querido, pero no es el dinero el que me llena sentirlo en medio de una oración. Me llena sentir que Él está en mi cuarto abrazándome. Me llena saber que cuando tengo una duda, que cuando tengo algo que presiona mi corazón, Él le da respuesta. Yo abro mi teléfono, inmediatamente tengo respuestas. Yo vengo al culto y de aquí llevo respuestas porque el Señor provee todo cuanto necesitemos. Amén.